Buenas tardes a los tres, buenas tardes a todos los que nos veáis de YouTube y buenas en general a los que nos veáis en diferido. Este tercer día del gran congreso virtual de la ANECAFIDE que hemos organizado este 2020, nos surge la oportunidad y el privilegio de tener a personas tan distinguidas en el mundo del deporte y en otros ámbitos, con nosotros hablándonos de la realidad sobre todo, ¿no? Como yo siempre digo, lo que no está en los libros. Así que nada, yo soy Álvaro Buitrón, exasambleario de la ANECAFIDE, y tengo el placer de moderar esta mesa sobre la preparación física en tiempos de COVID con grandes profesionales como los que tenemos en pantalla. Voy a empezar presentándolos en el orden en el que me aparecen en el ordenador para que les vayáis conociéndose un poco. Primero tenemos a Antonio Miranda, que es graduado en CAFID y ha sido preparador físico de diferentes equipos de fútbol femenino, también es entrenador personal y en este momento está en el Madrid Club de Fútbol Femenino, un equipo de la Liga Iberdrola, haciendo una muy buena temporada. También tenemos a Jesús Rivilla, que es doctor en CAFID, es profesor contratado doctor en la Universidad Politécnica de Madrid y también preparador físico de la selección masculina de balonmano. La verdad que es un placer también tenerte aquí. Y por último, quiero dar también la bienvenida a Pedro Cotolí, que es licenciado en Educación Física, tiene el máster en el Comité Olímpico Español en alto rendimiento deportivo y actualmente es preparador físico del Valencia Basket Sociedad Anónima Deportiva. Tengo que deciros a todos los que nos veis que de momento nos está faltando Omar Álvarez, que es una licenciada en CAFID y es la preparadora física de la selección masculina de rugby. Y pues por motivos del COVID, nada más actual que eso, le han tenido que retrasar un entrenamiento, así que bueno, se unirá al debate y a compartir experiencias con nosotros más tarde. Así que nada, bienvenidos a los tres, bienvenidos a todos los que nos veis desde vuestras casas. Y para entrar en materia y para dejaros ahora a vosotros, que sois los importantes, os voy a lanzar una pregunta, ¿no? que en ella aborda gran parte de la situación actual. Vais a tener tiempo de sobra para contestarla, 5 minutos aproximadamente por cada uno. Así que, bueno, con calma. La pregunta es, en la situación actual del coronavirus, con pandemia, diferentes cambios de horarios, diferentes cambios en competiciones y situaciones que viven nuestros deportistas, ¿cómo ha condicionado todo esto la preparación física y cómo la estáis llevando y qué adaptaciones habéis tenido que hacer en estos momentos? Así que, bueno, todo vuestro. Dejo que el más valiente se atreva y estamos atentos. ¿Quién abre la lata? Está complicado, ¿eh? A mí me da igual, que si queréis empiezo yo. No tuyo, Jesús. Venga, pues. Bueno, lo primero que me gustaría es agradeceros la iniciativa, tanto a la asociación, a ANECAFIDE. Yo creo que además necesitamos implicación de la asociación de alumnado. Yo creo que las cosas se cambian precisamente desde ahí. De la gente que está padeciendo muchas veces, padeciendo a los profesores, a las formaciones y que además de forma muchas veces lúcida puede aportar cambios significativos en la dirección en la que pues, ven que está el mercado, ven que existe intereses, etc. Entonces, te agradezco a la asociación, a ti Álvaro, a Ángel que me escribió. Para mí es un lujo estar aquí, mucho más también rodeado, ahí con Antonio, con Pedro, con Mar. La verdad es que estoy seguro que de esto van a salir ideas importantes, espero estar a la altura. Pero muchas gracias. Lo primero, de verdad, la iniciativa me parece brillante, ¿vale? En segundo lugar, me gustaría empezar diciendo que quizá el primer punto a destacar es que el confinamiento puso de relieve la consideración que tiene que tener la preparación física en los deportes, porque una vez que revisas un poco la bibliografía, lo primero que te das cuenta es que como pierdas la condición física de base, luego recuperar la forma te va a costar muy caro en términos de lesión, porque no tener una buena forma física te va a conllevar que puedas acumular muy poca carga específica
y como consecuencia el riesgo de lesión va a ser muy elevado. Entonces, esto, por lo menos a mí, me hizo poner sobre la mesa la importancia que tenía convencer a los deportistas de mantener un buen nivel de preparación física, aunque fuera inespecífica, aunque fuera alejada del juego. E igualmente, si tengo que ser sincero, detecté que en los deportes de equipo y en el balonmano en particular, pero también otros deportistas a los que les aconsejaba sobre sus entrenamientos y les llevaba cierto seguimiento, me preocupa el hecho de que cuando un deportista no tiene una competición a la vista, y esto es lo que pasó con el confinamiento, que de repente no sabías si ibas a tener competición y cuándo iba a ser la próxima competición. De hecho, a veces esto está pasando en determinados equipos que se tienen que confinar y que no saben cuándo van a volver a tener una competición. Y esto afecta de forma determinante, y este es un problema actual que todavía, por lo menos en mi deporte, sigue estando ahí, que es el deportista que no tiene el objetivo de la competición marcado con fecha, tiende a resquebrajarse la motivación por entrenar duro. Y eso es algo que tenemos que trabajar, porque instaurar un poco el chip de que, aun no teniendo una fecha concreta de preparación física, cualquier entrenamiento físico es sembrar para un futuro más próspero, con independencia de que tengas una fecha marcada en el calendario o no. Y en eso tenemos que hacer el trabajo desde la base. Veo que en la formación, y me meto en el saco, priorizamos tanto la preparación. Esto te va a generar que el próximo partido estés en mejor forma, o que hagas mejor esta acción, o con esta opinión. Utilizamos tanto ese vehículo de motivación que olvidamos que deberíamos trabajar sobre otro vehículo de motivación a largo plazo, que es, con independencia de que tengas al oponente entre ceja y ceja o a una competición en una fecha determinada, aunque no lo tengas a la vista, tienes que seguir entrenando duro, porque cuando entrenas bien físicamente y vas cumpliendo las metas, realmente es cuando vas a conseguir los resultados a largo plazo. Entonces, por aterrizar una aplicación práctica, creo que debemos educar desde la base en la preparación física sin necesidad de estar todo el tiempo pendiente de la competición. Y esto es muy fácil de decir, pero por lo menos desde mi perspectiva, muy complejo de llevar a cabo, porque es raro que en la conversación el deportista, en cualquier conversación, al principio te compre un poco lo que le estás contando, pero a nada que se desvía un poco la conversación te dice aquello de: ya, pero si no sé cuándo voy a competir, es que no entreno igual, y deberíamos tender a poder entrenar con la misma calidad, porque de hecho muchas personas no compiten en su día a día, y estoy hablando del perfil salud, y aún así pueden entrenar con calidad. ¿Por qué no lo va a poder hacer un deportista? Luego, además, me gustaría dejar hablar un poco a los compañeros, y a partir de aquí generamos feedback, si os parece bien. Sí, sí, genial. Muy genial. Pues si queréis os doy mi opinión. Pedro, con tu permiso. Sí, claro, por supuesto. Yo estoy haciendo el mismo orden que de presentación para no perder así llegamos al mismo orden. Bueno, pues lo primero, igual, muchas gracias por la invitación, por la iniciativa. Y bueno, escuchando a Jesús, poco más que aprender puedo, ¿no? Yo es cierto que en el equipo tengo la suerte de trabajar con Blanca Romero, que es la jefa, y que todos sabéis quién es increíble trabajar con ella. Entonces yo voy también un poquito al miedo que tenía yo, que era el de pretemporada, ¿no? Nosotros empezamos la temporada en octubre, empezamos la pretemporada en julio, ha sido la pretemporada inacabable, ¿no? Infinita. Y viendo cómo se retomaba en categorías profesionales de fútbol masculino, primero Bundesliga, etcétera, por esa progresión, y veía el índice de lesión que me llamaba tanto la atención,
que no podíamos comparar porque no había ninguna situación como esta, ¿no? Anterior, y no podemos... Vemos que ha habido un riesgo de unas lesiones, una incidencia lesional que ha aumentado, pero no sabemos tampoco, no tenemos con qué compararlo porque este contexto es nuevo y no tenemos con qué compararlo. Entonces mi mayor miedo era ese en pretemporada, la aplicación de cargas, venimos de mucho tiempo sin entrenar y la verdad es que, bueno, Blanca y su planificación ha sido increíble. Creo que esa incidencia lesional donde en el fútbol ha sido obligada, por así decirlo, la vuelta rápida a competir. Creo que nosotros con una pretemporada tan larga hemos podido crear una progresión adecuada para que no se vea tan afectado ese riesgo de lesión, ¿no? Como decía Jesús. Al final, las cargas de entrenamiento al volver a la competición no son las mismas por tanto tiempo que el jugador, en este caso la jugadora, ha estado parada. Y creo, y vuelvo a lo que ha dicho él, creo que necesitamos una preparación física de base, una preparación física que no nos lleve a competir, sino a competir mejor, sea cuando sea esa competición. Esa experiencia también de no saber la fecha de inicio, te las cambian, etcétera, y tienes que ser, ya no aplicar esa progresión y esa carga de entrenamiento, sino decirle a la jugadora que esto es bueno para ella, porque cuando empieza a competir, no sabemos cuándo, va a estar en las mejores condiciones posibles. Entonces, una preparación física de base, una preparación física para llevar al atleta a ser mejor, sea cuando sea la competición. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me toca a mí. Voy, si os parece, doy también mi opinión. También quería antes puntualizar dos cositas. En primer lugar, por supuesto, me uno a mis compañeros. Creo que enhorabuena por la iniciativa de este tipo de congresos, que creo que todo lo que sea expandir el conocimiento de todos los profesionales que estamos a pie de cañón y ahí en el barro trabajando es muy bueno para nosotros mismos, que pues, aprovechamos estos momentos para escucharnos los unos a los otros, que normalmente con tanto trabajo no tenemos estas oportunidades, y luego creo que para los futuros o algunos ya presentes preparadores físicos que estáis aquí escuchándonos, pues creo que también es una experiencia muy, muy positiva. En segundo lugar, una pequeña puntualización. Es verdad, yo he estado durante 20, pues creo que 19 temporadas a pie de cañón con el primer equipo masculino aquí en Valencia Basket, igual que con la selección española. Pero hace un año aproximadamente, pues dentro del club me ofrecieron la posibilidad de llevar lo que es el departamento de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito del rendimiento, en todo lo que son todas las áreas, tanto de preparación física, medicina, fisioterapia. O sea, que mi papel ahora, y justamente en esta época, pues creo que se me ha multiplicado la faena con esta situación del COVID, precisamente pues porque el departamento es un departamento multidisciplinar donde todas las áreas, como os digo, que influyen en el rendimiento, trabajamos en conjunto. Mi visión sobre todo esto, pues bueno, yo voy a darte la parte, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, son cosas que creo que todos pensamos, en lo que han comentado tanto Antonio como Jesús, siendo un poquitín más específico en cómo hemos abordado, cómo estamos abordando esta situación, ¿no?, compleja, porque la verdad es que pues eso, es novedosa, es primera y espero que sea la última y que no se repita más. Lo que sí que voy a ser, pues, viendo qué lado positivo le he visto yo a esto. Pues mira, una de las cosas que nos ha hecho rápidamente reaccionar es que se ha aumentado justamente esta sinergia. La primera cosa que nos dimos cuenta es que era muy, muy necesario el ponernos a trabajar en equipo, en el ámbito los médicos, los fisios, psicólogos y preparación física. Ha sido una oportunidad muy buena porque nos ha permitido, con el entrenador, por supuesto, o sea, las áreas, ¿no?, realmente que confluyen aquí en el mundo de rendimiento del básquet, pues el entrenador, preparador físico, médico, fisioterapeuta, nutricionista y psicólogo, automáticamente desde el momento que vimos que la situación podía conllevarnos a problemas serios, tanto en caídas de rendimiento como, por supuesto, en el tema lesional, una de las primeras cosas que actuamos rápido fue esa, empezar a trabajar en qué podíamos estar viendo para ello. Otra cosa positiva, que creo que también ha ido muy bien, ha sido el empezar a investigar, que creo que es una de las cosas que también necesitamos, el empezar a ver qué estaba pasando, ¿no?, qué nos podía suponer el estado de inactividad, primero el confinamiento, luego la vuelta al trabajo encima después de
inactividad que cada 2x3 nos iban diciendo primero una semana, luego un mes, luego 2 meses, hemos ido aumentando todo eso. Y luego la incorporación a la actividad. Y si te resumiera, por no ser muy pesado y no comerme tiempo, la clave para nosotros ha sido el buscar el aspecto individual. Hemos intentado desde el primer momento recoger la mayor cantidad de datos posibles. Utilizar, es verdad que en la casa en la que yo trabajo es fácil, porque aquí tenemos unos medios muy grandes, tenemos una gran suerte de poder disponer de herramientas, tanto recursos humanos como recursos materiales, y hemos puesto a funcionar esa maquinaria para recoger toda la mayor, como os digo, recogida de datos relacionados con el rendimiento en todas y cada una de esas áreas de los jugadores, con 2 objetivos. Uno, tener una comparativa con el previo al confinamiento para ver en qué situación nos íbamos a encontrar. Nos encontramos a los jugadores, inmediatamente ya se nos permitió, una vez se nos permitió empezar a trabajar fuera de casa, independientemente del trabajo que hicimos como se pudo con los jugadores en casa. Y un segundo objetivo era pues, ya empezar a recopilar esos datos para lo que nos preocupa, que a mí me sigue preocupando y creo que todavía está por llegar, que son las consecuencias a futuro. Ahora todavía estamos en el corto plazo, es verdad que aquí estamos entrenando, que se están haciendo las cosas lo más aproximada posible a una realidad normal, pero solamente, por ejemplo, el hecho de planificar un trabajo y encontrarte con que el otro equipo resulta que ha tenido un contagio y nos cambian la fecha de competición, te trastoca todo. Y como os digo, lo que más estamos ahora trabajando sobre todo es en tener las famosas alertas que llamamos nosotros, ¿no? Esos semáforos que te van indicando, ojo, que empieza a haber cosas que no nos gustan y hay que intentar actuar antes de que caigamos en ese rojo que tanto tememos. Un poquito es mi introducción, mi resumen de la situación. Qué bueno, la verdad que me encanta porque son perspectivas que compartís muchas cosas, pero es verdad que los ambientes son totalmente diferentes, los medios, materiales, entornos. Y un poco así, resumiendo, yo me he quedado con una similitud que se nos da mucho, ¿no? Que es el worst case escenario, ¿no? El peor escenario posible, ahora casi una realidad para vosotros, ¿no? Es decir, me tengo que poner como si yo empezase mañana y tienen que estar listos, ¿no? Y lo decía, por ejemplo, Jesús, que el jugador tiene que entrenar como si fuese a competir y no solo por el hecho de competir, sino por el estar preparado en un momento de incertidumbre, ¿no? Y un poco para ir concretando más y ir andando más, un poco más específicamente con el tema de COVID, me ha gustado lo que ha dicho Pedro, ¿no? De la comparación de los datos que estamos recogiendo ahora en un futuro nos servirán para ver a posteriori pues, cómo ha repercutido esto en todos nuestros entrenamientos, en todos los cambios que estamos teniendo, ¿no? Entonces, relativo a eso, me preguntaba un poco pues, ¿qué protocolos de actuación estáis teniendo en caso de pues eso, las alertas que comentabais y qué similitudes podemos encontrar con el tratamiento de un proceso de rehabilitación o readaptación de una lesión, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones habéis sacado cada uno en vuestro entorno? ¿Qué dudas os siguen quedando? Pues bajo mi perspectiva, teniendo en cuenta, yo he tenido perfiles muy diferenciados. El perfil donde el equipo está muy profesionalizado y tiene su preparador físico en el club, y si acaso lo que yo hago es hablar con ellos para si puedo aportar alguna idea y sobre todo por tener conciencia de lo que están haciendo, incluso con los jugadores. Y luego el otro perfil del jugador que no dispone de un preparador físico o que el entrenador no le dedica tanta relevancia a la preparación física, y ahí normalmente sí que tengo que echar una mano de forma significativa. Y me parece que es una buena similitud la que tú expones respecto al proceso de recuperación de una lesión, con una diferencia muy significativa, que es que si se han hecho bien los deberes, el grado de forma, es decir, la fuerza a nivel general, incluso con diferentes tipos de carga, si has podido gestionar bien esa situación. Ahora me gustaría poner un matiz de eso, pero de fuerza, de velocidad, de resistencia, si lo hemos hecho bien,
el punto en el que se va a entrar va a ser mucho mejor y lo que va a haber que cuidar aquí, como bien apuntaba Antonio, es la progresión. Porque si esa progresión realiza un cambio muy drástico de carga, ahí es donde viene el riesgo más elevado en el cambio drástico. El problema normalmente no está en añadir mucha carga a un deportista, sino en generar mucha carga respecto a la carga a la que está adaptado, es decir, en generar un impasse entre su capacidad y la carga que planteas. Por eso hay que adaptar. Pedro también apuntaba la importancia de la individualización. Por eso hay que intentar afinar en adecuar las cargas. Y lo que quería comentar, que escuchándoles hablar se me venía a la cabeza como un debe que creo que deberíamos tener los preparadores físicos y que a mí por lo menos me lo ha enseñado este confinamiento, es que a veces nos olvidamos de la importancia que tiene el que generemos autonomía en nuestros deportistas, que nuestro deportista domine las situaciones de entrenamiento sencillas, no las complejas, pero sí las sencillas, para que luego las pueda autogestionar. Y lo que nos hemos encontrado ahora es que si no hemos hecho bien ese trabajo, y lo normal es tener carencias en ese trabajo, y me meto en el saco, nos encontramos que cuando queremos que el deportista entrene a solas o que entrene con una pantalla de por medio donde no puedo estar retroalimentándole con la misma eficacia, nos damos cuenta que hay errores de bulto en todo, en la técnica, en parámetros clave, etc. Y entonces ahí es cuando por lo menos yo me pongo en negrita, ojo, que tengo que intentar generar un mayor dominio de las tareas más importantes, porque además luego eso me va a dar la posibilidad en los periodos de transición o incluso en determinados perfiles de deportistas, decirle, haz un entrenamiento voluntario en tu casa porque sé que dominas esa tarea y porque sé que tienes autonomía respecto a cierto tipo de entrenamiento. Digo, oye, tienes claro que si estamos en un periodo donde quiero que aumentes ligeramente la masa muscular, tienes claro que tu foco tiene que ser muscular, tienes claro que te tienes que acercar un poco más al fallo, o si, a lo contrario, si quieres priorizar la mejora neuromuscular, tienes claro que tu foco tiene que ser máxima velocidad, tienes claro que no puedes hacer más de tantas repeticiones con determinada carga. Esos conocimientos básicos, tanto desde el punto de vista motor en las tareas como desde el punto de vista del entrenamiento, es algo que tenemos que aportar y que creo que habitualmente no realizamos. Y para mí esta situación me lo ha tirado a la cara y me ha dicho, oye, como si no has enseñado bien la sentadilla búlgara, mira ahora lo que te está pasando. Que cuando la tiene que hacer este tío en su casa, no la hace como la tendría que hacer. Oye, si no te has currado bien cómo compactar bien la zona central cuando hace una plancha, ahora a ver cómo gestionas esto. Entonces, una habilidad a meta, y con esto no tenemos que tener prisa, pero sí que deberíamos construir mes a mes, es dominar los ejercicios básicos y ciertos conocimientos de entrenamiento para que tengan autonomía. Además, eso es sembrar para el futuro. El día de mañana, si no llegan al alto nivel, por lo menos sabrán entrenar ellos solos, ¿no? Bueno. Sí. Sí, yo apuntar a lo que dice de los deberes hechos. Creo que ya no solo a nivel de técnica de ejercicios, sino autoexigencia de la jugadora, ¿no? Creo que cuando alguien cae por tema de COVID en cuarentena, o nosotros hemos tenido la experiencia de tener que confinar el equipo por culpa de positivos, te das cuenta del trabajo que se ha realizado. Si hemos hecho un buen trabajo a nivel de técnica de ejercicios, a nivel de preparación física general, donde veamos que esos 10, 15 días, dependiendo de la jugadora, vas a volver al trabajo en un estado mucho mejor que si esos deberes no se han hecho. ¿Vale? A lo que voy es al tema de la autoexigencia. Como dice Jesús, tras una pantalla es mucho más fácil
no exigirse tanto. Entonces ya va ahí la profesionalidad y los trabajos hechos. Si nosotros podemos poner un trabajo base para hacer en casa lo más específico posible, aunque en casa la especificidad se va un poquito y se deja de lado, intentando llegar a esos estímulos que te puede dar el propio deporte o entrenar en campo, tú te debes de conocer para autoexigirte el máximo posible. ¿A qué voy con el máximo posible? Al final, volviendo también a lo que decía Pedro, la individualidad de la jugadora. Es una situación actual que a lo mejor tenemos positivos en el equipo y los síntomas afectan de manera diferente y a menor o mayor grado. Entonces, jugadoras que no son positivos pueden hacer un trabajo autoexigente bastante alto. Otras jugadoras positivos con unos síntomas moderados se tendrán que autorregular y otras jugadoras con unos síntomas mucho más elevados, por así decirlo, que les afecten mucho más, tendrán que autoexigirse o incluso hacer un trabajo individual menor, ¿vale? Entonces ahí ya está el conocimiento de la jugadora de realizar la tarea y autoexigirse según su conocimiento físico. Oye, no estoy para hacer esto, pero estoy para hacer esto. O estoy para hacer esto a tal nivel, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, crear en esta situación. Y para la vuelta, como hemos dicho, intentar progresar de la mejor manera posible y habiendo perdido la menor forma física posible. Esa creo que es mi opinión respecto a eso. Bueno, yo la situación nuestra aquí es claro, por la normativa y por las competiciones que jugamos, tanto en Euroliga como ACB, gracias a Dios, a fecha de hoy no hemos tenido una situación complicada. No hemos tenido ningún caso positivo en nuestros jugadores y tampoco nos hemos visto obligados a un confinamiento obligatorio. Además, lo que primero tenemos claro es que el protocolo de actuación, el primer nivel que hay que respetar y que se hace todo, es lo que marcan las autoridades sanitarias en colaboración o en la toma de decisión junto con las asociaciones, en este caso la Euroliga o la ACB, que son los que marcan las pautas de cómo actuar en las situaciones en las que salga un positivo. Tanto en una competición como en la otra, en función del número de positivos, eso es lo primero. O sea, si tú tienes un caso positivo, esa persona se aísla y lo que sí que estamos es continuamente, es una barbaridad, haciendo los test. Aquí es obligatorio, previo a cada partido, tanto de Euroliga como de Liga CB, hacer un test de una PCR a todos los jugadores para ver cómo están y poder seguir trabajándolo. Y en caso de que alguno salga positivo, no se para la competición, no se confinan, lo que sí que es obligatorio que todos los jugadores que están alrededor de ese positivo se lo hagan. Nosotros en este caso no hemos tenido esa mala suerte. De momento toco madera así con todos los jugadores sanos, no nos ha entrado esa situación. En caso de que entrara, automáticamente se pone en funcionamiento, como habéis dicho. O sea, vuelve a ser lo mismo, una individualidad. Es decir, hay que ver, por un lado, qué se hace si se diera el caso de que hubiera un contagio masivo y se tuviera que dejar de competir, y entonces sí que nos hubiéramos obligados a mantener la distancia en cuanto al confinamiento y tal, pues tendríamos que distinguir entre los que están positivos y los que no, por supuesto. En el caso de los positivos, pues también se aborda, como preguntabas, como una lesión. Nosotros aquí distinguimos enfermedad y lesión. No se aborda igual. No se aborda igual porque primero, que en este caso es una enfermedad desconocida, o sea, es una enfermedad que está dando unas sintomatologías totalmente diferentes. Hay gente desde que somos los asintomáticos hasta síntomas leves y síntomas muy graves, pero el abordaje realmente ahí entra dentro de la mano del servicio médico. ¿En qué se parecería? Pues en las preguntas que nos hacemos cuando nos reunimos para abordar un jugador que deja de competir, que ya no puede estar para competir o tampoco para entrenar. Lo que se hace es un trabajo individual, como os digo, y las tres preguntas que siempre nos hacemos y que contestamos con unos cuestionarios nuestros internos que luego ponemos en práctica con los jugadores. En este caso, el primero en contestarla pues es el servicio médico, que es el que
debemos evitar, ¿no? Que cuáles son las cosas que en este momento, según la patología, en este caso la enfermedad que está desarrollando el jugador, que tiene en ese momento, qué cosas están contraindicadas. Interesa que sude, interesa que no sude, por poner los ejemplos, chorras, interesa que haga trabajos de fuerza en situaciones de cargas que puedan provocar subida de trabajo, por ejemplo, en Valsalva, ¿no? Lo que suele decir, en apneas, etcétera, etcétera. Bueno, todo este tipo de preguntas que cuando hemos tenido antiguamente, os hablo de enfermedades como gripes fuertes y tal, pues lo va respondiendo el médico. A partir de ahí puede pasar desde que no puede hacer absolutamente nada y el reposo es la única cosa que tiene que hacer, hasta que puede hacer todas aquellas cosas que no, por ejemplo, no suba de pulsaciones, no sude en exceso, no llegue a fatiga. Bueno, pues todos esos ítems que vamos rellenando en esos cuestionarios internos que tenemos nosotros, y a partir de ahí pasa la segunda cuestión, que es que podemos realizar en base a eso. O sea, tenemos que evitar este tipo de situaciones, pero vamos a ver qué podemos trabajarle al jugador en la medida de lo posible. En ese caso es donde se parece al tema de lesionar. Lo digo por la pregunta que has comentado para todos. Ahí sí, ahí nosotros pues vemos todas aquellas cosas que no interfieren negativamente para nada, por supuesto, en la lesión, en el momento 1 de la fase en la que empieza a trabajar, todos aquellos ejercicios que pueda realizar para mantener nuevamente pues su condición física de base y que la específica baje lo mínimo posible. Es un poco la situación que nos encontramos, porque como es una enfermedad nueva, pues y también es verdad que no hemos tenido todavía, gracias a Dios, como os digo, la mala suerte de coger a nadie que lo hayamos tenido que parar. Pero bueno, la verdad que me sorprenden las preguntas. Yo ya más o menos intuía que iban a ser diferentes las respuestas vuestras por las situaciones. Al final, pues cada uno, pues Jesús en un entorno nacional, Pedro en un entorno baloncesto Euroliga y pues Antonio en el aspecto de la liga de fútbol femenino. Y con respecto a esto, me ha venido a la cabeza, ¿no? Y me gustaría pues que le comentaseis a toda la gente que nos está viendo y que nos verá ese momento, ¿no?, en el que el entrenamiento o la competición se ha visto detenida o alterada. ¿Qué sucede, ¿no? Pues por ejemplo, pero decías, pues bueno, en cuanto nos llega un lesionado o nos llega un posible caso COVID, tenemos este protocolo, ¿no? ¿Qué cosas habéis tenido que implementar nuevas y cómo ha afectado eso tanto a nivel individual como a la gestión de equipo? Que hay muchas veces, ¿no?, que es casi tan importante gestionar cómo se encuentra el equipo con respecto al contexto inesperado, como gestionar bien la recuperación individual de esa persona, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo habéis gestionado, tanto individual como colectivamente, todos los cambios que habéis tenido que afrontar? ¿Te refieres a la vuelta a la competición cuando salimos del confinamiento? No, no solo eso, sino, pues, por ejemplo, te comunican a ti, Jesús, que un jugador que tienes en la selección, su equipo no va a competir porque el equipo rival ha tenido positivos. En ese momento, ¿qué pasa? Vale, de nuevo, yo me sitúo en el mismo plano. En el caso de que haya un preparador físico, simplemente trato de estar muy bien informado de ello y en el caso de que no, e incluso en el caso de que tenga un preparador físico, si hay alguna conversación donde podamos charlar de esto, yo lo que trato de tener claro yo incluso, y transmitir, jugador a preparador físico o al entrenador, es que deberíamos tener muy claro cuáles son las prioridades para ese jugador. Y no está tan claro habitualmente. Es decir, si ese jugador va a necesitar estar en buena forma o perder la mínima forma posible, porque es muy probable que en 10, 14, 21 días vuelva a competir, de lo que se trata es de tener muy claro cuál es el plan que debería realizar en casa, teniendo en cuenta que quieres que tenga una disponibilidad casi inmediata cuando pueda volver a entrenar con normalidad y a competir. Y si tienes claro esto,
vas a intentar gestionar todas las tareas que puedas de especificidad un poco mayor y en este sentido hay jugadores que van a poder disponer de balones medicinales o de algún espacio en el que puedan realizar acciones individuales. Igual pueden tener algún colaborador puntual que pueda trabajar con ellos para aportarles estímulos para ese trabajo físico. Y además vas a tener muy claro que la prioridad no se debería salir del foco rendimiento, es decir, que vas a querer implementar programas de prioridad fundamentalmente neuromuscular o de resistencia a la fuerza lo más específica posible. Y insisto que esto no se suele tener tan claro porque a veces nos ponemos a trabajar en casa y por poner un ejemplo práctico que visualicemos, como ya es en casa, pues decidimos hacer un circuito genérico donde hago unos jumping jacks y donde hago unos saltos a la comba y donde hago como unas sentadillas así en el sitio, y eso está muy alejado de las necesidades que tiene un jugador que va a necesitar un buen desempeño a corto plazo. Necesitas tener la demanda que se relacione lo mejor posible con el rendimiento, y bastante dificultada está en el entorno alejado de la pista como para que encima generemos velocidades claramente distintas, naturalezas de esfuerzo claramente distintos o métodos de trabajo muy diferentes. O decidimos hacer un Tabata porque al jugador le gusta estar todo el tiempo moviéndose y generar mucha fatiga y tener la sensación de que se ha fatigado mucho. Entonces, eso está muy alejado de las necesidades que va a necesitar a corto plazo si se desconfinan, ¿no? Entonces, más o menos va en esa dirección, tener muy claro cuáles son las prioridades, intentar ser muy didáctico a la hora de explicárselo al jugador y de decirle, mira, estos saltos, aunque no sean específicos con el balón y aunque no tengas la portería enfrente, los vas a tener que hacer a tope como si los estuviéramos haciendo en la pista. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que esta capacidad de producir fuerza, entre comillas, explosiva, la mantengas y lo que hagamos cuando vuelvas es que la transición sea lo más rápido posible. Porque si nos vamos de hacer movimientos muy veloces y que exigen una aplicación de fuerza muy elevada en muy poco tiempo, a situaciones alejadísimas tipo fitness salud, eso no tiene ningún sentido porque al final cuando volvemos toda forma que se acerca a la especificidad la hemos perdido, y de hecho la evidencia científica lo que demuestra es que en un periodo muy pequeño puedes tener pérdidas muy elevadas de capacidades relacionadas con la fuerza, con la velocidad, con la resistencia a la fuerza o la resistencia a la velocidad, etc. Sí, yo quiero aportar cuando vuelve el jugador o la jugadora de desconfinar, la replanificación de las cargas que hay que hacer. Oye, ¿qué día vuelves de la semana? ¿Cuándo vas a volver a competir? ¿Qué periodo tenemos? ¿Qué hemos estado haciendo en casa? ¿Qué no? ¿Qué tipo de jugadora es? Eso en el momento en que, por ejemplo, en nuestro caso nos desconfinan y volvemos a entrenar. Blanca al final tiene que replanificar todo, saber qué hemos estado haciendo, ella sabe perfectamente, porque lo ha diseñado también, el trabajo que hemos estado haciendo en casa, etcétera, etcétera, y después el volver a la progresión de cargas justo para volver a competir un domingo, ¿vale? Esto al final creo que va igual englosado. Si nosotros estamos compitiendo una semana, al final los test se hacen los jueves, el viernes puede que te digan, oye, que el domingo no vas a jugar porque se ha aplazado el partido. Al final tienes que volver a replanificar, que la semana siguiente voy a meter un estímulo el domingo de alta carga que se acerque más a la competición, o no vamos a hacer eso porque jugadoras de B pueden ir con el B a competir, etcétera, nos quedemos con muy pocas jugadoras. Esa replanificación de cargas creo que es una de las del éxito por lo menos en nuestro contexto, ya que
como si te confinan una semana, o perdón, si te cancelan un partido un domingo, al siguiente sabes que vas a poder, o lo más seguro es que juegues, porque te viene otro equipo diferente. Entonces, esa replanificación, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué datos tenemos de esas jugadoras y sus cargas? Vamos a replanificar la siguiente semana para seguir compitiendo al máximo nivel, ¿vale? Yo creo que en nuestro deporte, o por lo menos en mi contexto, como la cancelación del partido es tan a corto plazo, no entra dentro de los planes de me van a cancelar el partido o no voy a competir en 20 días. Por lo que si el viernes te han dicho ya que el domingo no vas a jugar, solo te queda una sesión de entrenamiento, de activación muy suave. Replanificas esos 2 días, descanso o no descanso, lo que con los datos nos digan, así hacemos, y planificar la siguiente semana porque el domingo seguramente vayas a jugar. Entonces, en ese caso, va más a una planificación de cargas y tener en cuenta todo lo que hemos hecho, datos GPS, RPE, cuestionario wellness sobre todo, y a partir de ahí planificar tanto ese fin de semana que justo te dicen que se cancela, como la semana siguiente. Qué bueno. Bueno, yo por mi parte, un poquito más aproximado también a lo que acabas de comentar, Antonio. Aquí es verdad que, vamos, esto es una locura. El baloncesto es una locura absoluta. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, nos vamos a jugar en los próximos 30 días 14 partidos en pleno diciembre. Como os podéis imaginar, esto es de locos. Entonces, hay dos cosas. Una, la replanificación, también una locura porque nos encontramos con la situación que ha comentado Antonio. O sea, el aviso de que un partido se anula a lo mejor te llega con 48 horas, que es cuando han salido los resultados obligatorios de las PCR del equipo contrario, que es los casos en los que nos hemos encontrado ahora mismo. ¿Cómo hemos abordado eso? Porque sabíamos que podía pasar y abordarlo siempre de la mejor manera posible, sabiendo que no lo puedes tener planificado todo. Las dos cosas que nos hemos puesto en marcha es intentar, lo primero es saber cuándo te van a poner ese partido, si te lo van a clavar, a poner en el corto plazo, que no caben. Eso es una ventaja de jugar tantos partidos. Normalmente se están retrasando a mucho más tiempo, porque claro, para poder meter un partido dentro imaginaros, como os he dicho, de 30 días, 14 partidos, pues es difícil. Pero lo más prioritario es eso, saber cuándo te dan esa fecha, que eso es verdad que los calendarios y las federaciones, o sea, las asociaciones que os he dicho, Euroliga y ACB, están actuando rapidísimo, al igual que tenemos el calendario de ambas competiciones en condiciones normales para todo el año. La norma, a partir de ahí, para no volvernos locos cada vez, pues la norma sobre la que trabajamos es que se intenta seguir la misma dinámica, ¿vale? Estoy hablando del caso de que nosotros no somos los que somos positivos, estoy hablando del caso que es real, que ya nos hemos encontrado en alguna ocasión, de ver que se nos modifica la competición por culpa del bicho. Entonces, lo que intentamos es no cambiar, porque nosotros aquí llevamos un control de datos muy alto, basamos mucho la planificación en los datos de fatiga y de asimilación de carga. Manejamos, como entiendo en vuestros deportes también, en los del fútbol, balonmano, el rugby, que también que trabajo un poquito en rugby, manejamos la diferencia entre equipo e individuales. Entonces, lo que estoy comentando ahora es desde el punto de vista equipo. El equipo se le planifica un valor de carga que sacamos a partir de una serie de parámetros, como son acelerometrías, que tenemos, como os he dicho, la suerte también de trabajar con material importante, y uno de ellos es el sistema de acelerometría. Trabajamos con pulsometría, trabajamos con aplicaciones que nos dan el feedback de jugadores, típicas para saber la asimilación. Hacemos muchos controles también de tipo analítico. Entonces, todas estas cosas es lo que nos va permitiendo hacer esa planificación semanal del equipo. ¿Qué diferencia hay con respecto a antes? Pues que antes las hacíamos un poquito más a medio plazo, que medio plazo son 15 días, no es más, hacíamos para unas planificaciones quincenales. En este caso las hemos reducido a una semana porque sabemos que de repente nos podemos encontrar con esta situación de no jugar. Y en caso, como os digo, y acabo, de no jugar, lo que se hace es intentar mantener esa misma dinámica. Es decir, si nosotros vemos que no jugamos un domingo, hemos trabajado hasta el viernes como si fuéramos a jugar, porque normalmente a fecha de hoy siempre nos lo dicen con 48 horas, que es cuando salen esos positivos. No ha habido otra situación antes de más días.
el tipo lo que hacemos es adaptar el entrenamiento a la similitud de un partido. Son sesiones de características competitivas que llamamos nosotros, y es que sometemos en la medida, porque siempre hay unas comillas, jamás, si no compites, vas a entrenar como si compitieras por solamente por un factor psicológico, motivacional, como lo queráis llamar, que va implícito a conceptos fisiológicos como la adrenalina. Pero se intenta igualar las cargas de ese trabajo. Siempre y cuando, el único añadido que tenemos es siempre y cuando la planificación esté dando los resultados en cuanto a la recuperación y en cuanto a la fatiga que esperamos, es decir, las alertas. Si llegamos a un viernes, no tenemos un grupo de jugadores que estén en amarillos o rojos, bueno, rojo no, porque si no se para, pero que estén en amarillos, significa que estamos bien, pues entonces seguimos con la planificación. En caso de que ese partido se anula y resulta que ese viernes nosotros estamos viendo que estamos acumulando demasiado trabajo, entonces lo que hacemos es verle la parte positiva. Pues mira, vamos a aprovechar para cambiar y poder ayudar a recuperar un poquito más, ya que la competición no nos obliga a jugar. Es un poco las modificaciones con las que nos encontramos. Conclusiones: reducimos la planificación en una semana, en vez de 15 días hemos bajado a intentar milimetrarlo a una semana. Y dependiendo de cómo esté el equipo cuando nos dicen que no competimos, si está bien, seguimos con una dinámica de trabajo, como os digo, intentando igualar la competición en el entrenamiento, y si están jugadores que estamos viendo que no están recuperando adecuadamente o que están dándonos parámetros un poco amarillos, como os digo, en el verde, amarillo, rojo, pues aprovechamos y hacemos ese cambio en la estructura de la sesión para oxigenar un poquito más. Qué bueno, qué bueno. De todas las respuestas, me quedo con varias cosas que habéis dicho, y sobre todo, ya no de cara a mí, sino a los profesionales y estudiantes que nos están viendo y que nos verán. Y lo quería hilar con la siguiente pregunta, ¿no? Que habíamos hablado de la preparación física a distancia, y dentro de esa preparación física a distancia, y como decía Pedro, de la adaptación que tenemos que tener los preparadores físicos en este entorno de alta volatilidad, me gustaría que a los que nos ven les dijeseis, ¿no? ¿Qué prioridades habría que tener en esta preparación física a distancia? ¿Cómo sería un poco la didáctica que habéis comentado? Y luego, ¿qué os ha ayudado más? ¿La tecnología o conocer al jugador? Que siempre está como esa balanza, ¿no? Entonces sería eso. En la preparación física a distancia, prioridades, ¿qué didáctica hemos seguido y qué ayuda más? Ayuda más, sin lugar a dudas, conocer al jugador. De hecho, si no conoces, pero bueno, sin lugar a dudas, desde mi perspectiva, a ver si va a aparecer que lo que digo está grabado ahí en mármol, ¿sabes? Como si fuera yo creo que el conocimiento del jugador, no solo respecto a lo profesional, sino también en lo personal, te ayuda a estar en la misma, en la sintonía respecto al mensaje que le haces llegar. Cómo le puedes apretar, si hay que apretarle, y cómo le puedes explicar las cosas, y si va a asimilar más o menos información. De hecho, mi consejo respecto a esto, a la gente que está empezando, porque yo no lo hice bien al inicio, es que antes de intentar transmitir la información que tenemos nosotros súper claro que es la relevante, deberíamos intentar tener claro quién tenemos enfrente y cuáles son sus intereses. Y cuanto más claro tengamos el perfil individual que nos está escuchando, más vamos a poder afinar en eficacia. Y habrá determinada información donde nos demos cuenta que al jugador que tenemos enfrente le interesa lo justo tirando a nada, cualquier información accesoria que no sea dime el ejercicio y las repes, y que por tanto vas a tener que dárselo poco a poco y además vendiéndolo muy bien en caso de que aportes un dato extra porque consideres que es muy relevante. Entonces vas a decir: a este le cuento 4 cosas, voy al grano, se pone en marcha incluso durante la sesión,
es cuando él ya se siente que está haciendo algo, es cuando le digo, no, pues más rápido, porque la velocidad es clave. No, fíjate en esta posición porque aquí, mientras que vas a tener otro al que le apasione su propio entrenamiento y qué efectos les va a producir, y como consecuencia te vas a poder tirar 20 minutos hablando de lo que vas a hacer a lo largo de la semana, y cuando empieces a realizar las cosas con él, va a estar encantado de que le hayas dado la explicación previa. Eso solo te lo da si conoces a quién tienes enfrente. Y en general solemos pecar, yo el primero, de que tengo muy claro qué es lo que tienes que hacer. A ti, Álvaro, tengo súper claro y directamente te lo vomito. Así, pam, sin tener ni idea de si en realidad a ti te apetece escucharlo o no, sin tener ni idea de si a ti te encanta saber más sobre entrenamiento o simplemente lo que te interesa es vamos a intentar despachar esta hora lo antes posible, y tener un punto de partida bastante detallado de quien tienes enfrente te va a dar una capacidad de llegar muchísimo mejor, incluso en qué términos vas a hablar, más coloquial, más con términos de hablar de andar por casa, o vas a poder utilizar algún pequeño tecnicismo porque te va a entender perfectamente, incluso le va a dar valor. Yo siempre digo que en mi plantilla tengo jugadores que tengo la percepción muy clara de que tienen una visión positiva cuando doy un dato más técnico, y tengo en la misma plantilla tengo jugadores a los que eso les parece que está de más. Y de hecho, mi imagen puede empeorar si yo aporto muchos datos de eso. Entonces, tienes que intentar saber con quién hablas para ir en una dirección o en otra, ¿no? Entonces, a partir de aquí, si lo tienes claro, pero yo creo que tú has dado con la pregunta, y no me quiero extender más, en la clave. La prioridad y cuáles son los parámetros claves para que consigas eso que buscas. Si en este jugador determinado, en este momento puede ser prioritario que no eleve su porcentaje de grasa, o que pierda incluso, que pueda mejorar su composición corporal a través de la pérdida de grasa, ¿qué es lo prioritario? ¿Cuáles son las 3 cosas que le vas a decir y sobre las que vas a estar martillando? Entonces, nos tenemos que sentar con los preparadores físicos y decir, jugador 1, su prioridad y las 3 cosas en las que tengo que martillar. Y bueno, pues poco más. A ver, doy paso a Antonio y a Pedro que nos instruyan. Nada, yo opino igual que tú. Creo que conocer a la jugadora es lo más valioso, sobre todo a distancia. Ya no solo que estoy totalmente de acuerdo en lo que dice de cómo vas a dar el feedback, lo que vas a decir, la información que vas a dar pre y durante el entrenamiento online a distancia, sino en la elección de esos ejercicios. Creo que un poco hacia donde tenemos que ir, que ya lo hemos hablado antes, es intentar llevar la especificidad al máximo en el entrenamiento online. Yo me he dado cuenta que en un pasillo no se van a poder exponer a grandes velocidades, pero sí que se va a poder hacer un trabajo más o menos específico de aceleración, o una goma enganchada a una valla de la terraza nos va a dar ese extra de tensión para hacer unos cambios de dirección o hacer unos giros, unos pivotajes, ¿no? Entonces, a la pregunta que has lanzado, creo que hay que intentar ir a lo más específico posible el entrenamiento en casa. Nos encontramos con jugadoras que tienen mucho material, otras que no tienen, u otras que tienen más o menos. Entonces, también adaptar esos ejercicios. Pero a lo que iba de conocer a la jugadora, es que yo no voy a innovar a poner ejercicios novedosos en un entrenamiento a distancia. No, yo sé, sabemos lo que hemos estado haciendo, tanto Blanca como yo, como José Carlos, sabemos lo que estamos haciendo. Vamos a implementar de tal manera que intentemos aplicar un estímulo específico con unos materiales como pueden ser descalzos para resbalar, o en el pasillo para hacer unas aceleraciones o unas bandas de resistencia para poder darnos unas resistencias en los cambios de dirección, y aplicar los movimientos que hemos trabajado previamente, que sabemos que están bien ejecutados.
Creo que por ahí también no vamos a saturar de nuevos movimientos, vamos a hacer esto, ya lo sabéis, poca información, ejecución, alta velocidad, vamos a girar bien, patrones de movimiento, pero no vamos a empezar a enseñar ejercicios online, no, lo tenemos ya que llevar bien trabajado de base en campo, y una vez que estamos enfrente de la pantalla, sabemos lo que hemos trabajado, vamos a aplicarlo de la mejor manera posible. Bueno, por supuesto coincido con vosotros. No tengáis duda de que el conocer al jugador es fundamental en todo, en el ámbito personal, es decir, qué tipo de jugador nos estamos enfrentando, si es el típico pasota, si es el que es un Robocop de estos que hacen todo, el que le gusta trabajar físico, el que no, o sea, por supuestísimo que sí. Luego, si no he entendido mal, es que estoy escribiendo, o sea, me preguntas el entrenamiento a distancia, pero entiendo que aquel jugador que por situación se tiene que volver a confinar, ¿no? No es que sea entrenamiento a distancia con los medios que pueda tener, sino es un jugador confinado. Eso es, y sobre todo las prioridades que habéis tenido. O sea, las prioridades, pues como decía Jesús, yo no negocio con los básicos. Como decía Antonio, yo no negocio con los ejercicios que ya saben. Vale. Bueno, igual, por supuesto. Aquí no. Yo hay dos cosas que destacaría. Una, ser consciente, eso sí, pedir algo que se sepa que se puede conseguir, por supuesto, que eso ha sido complicado, ¿eh? Eso ha sido complicado y nosotros nos hemos encontrado con qué le exijo yo, como habéis dicho, con un pasillo, 4 gomas, etcétera, etcétera. Vuelvo a tener ventaja con respecto a mis compañeros. Aquí en la situación que nos hemos vivido nosotros, todos los jugadores y jugadoras, tanto de primer equipo masculino como femenino, se les ha montado desde el club un mini gimnasio en casa. O sea, eso es una ventaja grandísima. Ellos no han tenido goma y balón medicinal, han tenido mancuernas, han tenido barras, han tenido bicicleta, algunos han tenido elípticas. Cintas de correr no hemos podido llevar porque se nos caían los pisos para abajo, los que vivían en pisos normales, y era muy difícil. Pero es verdad que hemos tenido la suerte de disponer de un gimnasio que tenemos aquí muy, muy grande, y hemos podido pues llevarles el material a trabajar, lo cual ha facilitado mucho el trabajo. Por lo tanto, la capacidad de inventar cosas la hemos tenido que reducir, porque es verdad que todos han podido disponer. Te hablo de los equipos profesionales, por supuesto, los chavales, jóvenes y todo, no. Pero tanto los chicos como las chicas sí. A partir de ahí, como os digo, lo que hemos intentado fue dar esa prioridad que comentas tú. ¿Cuál ha sido la prioridad? Lo que primero le hemos dado prioridad es al aspecto del somatotipo, y ahí no se ha negociado, me gusta esa palabra, no se ha negociado para nada, y se les ha marcado una obligatoriedad de mantener el porcentaje, entendiendo, seguro, ya más ha pasado, luego cuando hemos hecho los test, pero como te digo, pues marcar algo que sabemos que se tenía que conseguir, ¿no? Que no hubiera grandes cambios en la morfología, que no vinieran con excesos de grasa, que no vinieran con una pérdida de muscular muy alta, etcétera, etcétera. Esa fue una prioridad para nosotros. La otra, sobre todo nos hemos centrado mucho en el ámbito lesional, en todas aquellas teclas, porque todos los jugadores profesionales, pues sabéis que todos tienen alguna zona o articulación pues que hay que tener más cuidado con ella. Entonces se ha priorizado mucho en ese trabajo. Y el tercer ámbito en el que se priorizó mucho fue en el trabajo de core, trabajo de zona media, de zona lumbar, zona abdominal. También le dimos mucha matraca con eso. En cada una de esas cosas se ponían, como te digo, unos objetivos. Y luego la estrategia o qué didáctica, como dices, hemos seguido, pues bueno, por eso te he preguntado si era un poco relacionado solo con el confinamiento o no, con los entrenamientos que mandamos a jugadores que ya se van a sus casas una vez acaba la competición, y siempre hay un entrenamiento a distancia que realmente es comunicarte y ir mandando los planes. Pero en el caso que también vale de analogía, en el caso del confinamiento, la estrategia a veces suena un poco bestia, pero nosotros aquí hacemos muy, muy, muy responsable al jugador. O sea, le responsabilizamos de lo que va a hacer, con medidas de premio o medidas de no premio, si no vienes con tus deberes hechos. Es decir, nosotros les damos las herramientas, puedes estar hablando con ellos, que se hace continuamente, además en una situación de confinamiento con la que hemos vivido tan dura, jugadores de fuera del país que han estado solos, ha sido muy duro para ellos.
y ha habido mucha comunicación, muchas reuniones pues, de estas características con el médico, con el psicólogo, con los prepas, con el entrenador, grupales, etcétera, etcétera. Pero siempre se ha dejado una cosa clara, sigue siendo un profesional de esto y por eso se te paga y se te paga muy bien. Por lo tanto, es tu responsabilidad venir mínimo con esto. Y ahí es donde estaba el éxito o no, porque a veces es verdad que en alguna cosa, como no nos esperábamos tanto tiempo, pues no hemos luego llegado a meter caña a los jugadores, pero sí que se les marcaban unos mínimos, que aquí llevamos los gold estándar, unos mínimos en los cuales tú tienes que venir. Y si no vienes va a ser tu responsabilidad. Yo te voy a dar las herramientas y voy a estar ahí, para eso te he puesto un gimnasio, para eso te estoy mandando los planes, para eso me estoy reuniendo contigo. Pero es innegociable que vengas con X porcentaje más de grasa, es innegociable que vengas con una atrofia cuando sabemos que no lo puedes hacer, es decir, si a base de sentadillas, de ejercicios, como ha dicho Antonio, no hay que inventar aquí nada, ¿eh? Al final son ejercicios que puedes hacer, es verdad que con menos, pero la atrofia o la pérdida de masa muscular va a ser mucho menos si lo haces. Entonces, en ese sentido, igual que hacemos cuando los jugadores se van, se les ponen lo que llamamos un goal estándar por cada una de las cualidades físicas que determinamos, una serie de test. Es muy importante, me gustaría recalcar esto, es muy importante el apoyo de todo el staff. O sea, no puede ser que un jugador no pueda defender que es que el entrenador, no, el entrenador está totalmente de acuerdo, apoya esa decisión del cuerpo físico en el que se pone como goal estándar X, porque cada posición y cada jugador pues tiene un goal estándar, por ejemplo, en porcentaje de grasa, y el entrenador está a favor. Es decir, si a lo mejor, que no ha sido el caso para nada, nuestros jugadores han sido muy profesionales, pero si hubiera dado el caso de que un jugador hubiera no hecho su trabajo y hubiera venido bajo su responsabilidad con mucha pérdida de masa muscular, pues el entrenador apoya una sanción X, que puede ser no estar dentro del equipo, puede ser económica, eso ya es una cuestión que está dentro del régimen interno, apoyado por el entrenador, como os digo, y apoyados. Lo que pasa es que no ha sido realizado, gracias a Dios, porque en este caso, pues, tengo que reconocer que el grupo de trabajo que teníamos en su momento de jugadores ha sido espectacular. Y un poco es eso, es la manera como lo vemos desde la casa. Qué bueno, me gusta que coincidáis. Bueno, animo a toda la gente que está desde casa que nos lance sus preguntas sobre cualquier tema que hayamos tocado o sobre algo que esté por tocar. Mientras, os voy a preguntar la siguiente, que justo se me acaba de ocurrir según estabas hablando, Pedro. Pues bueno, al final, como decías, no tenemos datos con los que comparar anteriormente, pero bueno, al final, en la medida en la que muchas veces desarrollamos nuestros entrenamientos, nuestras planificaciones, nos comunicamos y vemos los resultados que eso tiene, vemos como, pues aquí podía haber innovado o he notado más pérdida de fuerza en estas personas o tal. Me gustaría saber cuáles son los puntos que más os han sorprendido tanto del confinamiento, desconfinamiento y que os siguen sorprendiendo al día de hoy en la parte de la preparación física. ¿Y qué innovaciones os gustaría introducir? No hace falta que sean innovaciones tecnológicas, a lo mejor pueden ser dinámicas o lo que sea, que creáis que os pueden ayudar en un futuro o que os hubiesen ayudado anteriormente. Entonces, me gustaría un poco eso, que también iluminéis a la gente que os está viendo, porque a lo mejor puede que les toque. ¿Sigo empezando yo o cambiamos la rueda? Es libre, ¿eh? Es totalmente libre. Podéis interrumpiros, podéis debatir. El pobre siempre se encuentra la primera pregunta y estamos todos con tiempo para pensar, que eso es una ventaja. Está para Pedro, especialmente. Yo soy el más veterano de los tres, pues claro, he cogido la dinámica de espera. Échame una mano. Tengo aquí mi hojita que me voy anotando y claro. Y los medios técnicos, pues te toca, Pedro. Empiezo yo, no hay problema. A ver, empiezo yo, pero ahora con la broma se me ha ido la pregunta. Sería, ¿qué puntos te han sorprendido más con respecto al apartado físico? Sí. ¿Y qué innovaciones te hubiese gustado meter o os gustaría implementar en el futuro? Pues mira, realidades que nos han más que sorprendido, que nos las hemos encontrado. Alguna de ellas no nos ha sorprendido, pero quizás la teníamos que haber atacado desde el principio. Ha sido, por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D, las analíticas de sangre pues han salido más bajas.
Han salido más bajas y cuesta, hay que apostar por la recuperación, ¿no? Tanto en balonmano como en básquet. Somos deportes de cancha cerrada, de bajo techo. Sabéis que la vitamina D va implícita a los rayos del sol y en Valencia además aquí pega mucho sol. Aquí vivimos un clima mediterráneo 100%. Y, por ejemplo, sé que son compañeros de fútbol, pues no pasa. Y sí que es verdad que nosotros esa vitamina le damos mucha importancia, lo sabéis, bueno, todos sabéis la importancia que tiene y no lo hemos encontrado. No ha sido una sorpresa, pero quizás, pues bueno, si tuviera que volver para atrás, pues si hubiéramos insistido en dar un aporte de esa vitamina en mayor grado de la que se hubiera dado, la que se daba o la que se tenía que haber dado. Preocupaciones bastantes y curiosamente en el primer equipo se están dando las cosas con mucha normalidad. No estamos teniendo ahora un índice alto diferente a anteriormente. También es verdad que la planificación, vamos, ha cambiado radical. Lo que comentaba Antonio, en el momento que nosotros desconfinamos al equipo, no tiene nada que ver la planificación hace un año. La pretemporada nuestra ha durado realmente mucho más y además nos encontramos en una situación, no sé si lo habéis seguido o lo habéis visto, que tuvimos que jugar el final de la liga aquí en Valencia además, en Valencia jugamos nuestro inicio y tuvimos que hacer una mini pretemporada después del confinamiento. O sea, tuvimos que adaptar muchísimas cosas. Tuvimos mucha suerte, como os digo, no hemos tenido lesiones que hayamos dicho que nos sorprendan, lo que está pasando dentro de la normalidad. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en las categorías de formación, que no se ha podido hacer, como es lógico, porque no eres profesional y no puedes decir a los chiquitos venir de uno en uno, como hacíamos nosotros con los profesionales, que entrenábamos más que yo que sé, eso sí, el preparado físico nos volvíamos locos porque entrenábamos de las 9 hasta las 2, uno por uno, para adaptar y para que no estuvieran en contacto entre ellos, etcétera, etcétera. Pero sí que estamos viendo en la escuela, o sea, en la cantera y en la escuela, que sí que está habiendo muchas más lesiones de las que teníamos en los años anteriores. Lo tenemos registrado todo, pero muchas es que se nos ha triplicado. Estamos viendo. Y otra cosa que también hemos visto son alteraciones, no ninguna patológica, pero sí que estamos viendo alteraciones a nivel cardíaco y a nivel de tensión. Es decir, que para niños que teníamos registrados con pulsometría en entrenamientos, pues ahora están siendo entrenamientos diferentes. El ritmo cardíaco la respuesta cardíaca en cuanto al ritmo, no es un electro lo que hacemos, sino con los pulsómetros, pues vemos que es diferente. Por ejemplo, en las recuperaciones. Las recuperaciones entre esfuerzos, vemos que las caídas son diferentes a lo normal o a lo que teníamos registrado habitualmente. ¿En personas que han tenido COVID? Perdón que te interrumpa, Pedro. No. Te hablo por la inactividad. La inactividad pura y dura y la vuelta a la acción. Por eso, esto yo lo veo positivo. O sea, si quieres que os diga, como he dicho al principio, lo que más positivo veo de esto es que a nosotros nos ha valido para darnos cuenta de la importancia brutal que tiene para el rendimiento de los jugadores la conexión entre los departamentos. Medicina, fisio y psicología y preparación física tienen que ir de la mano. Nosotros siempre hemos tenido esa conexión, pero esta necesidad, esta obligación nos ha llevado a mucho más. Y ahora estamos sacando muchos resultados que curiosamente nos están empezando a animar a seguir, ¿no? Y esto la parte positiva que yo le veo es que si cuando Dios quiera y sea en breve pase esto, que no se pierda, que hayamos tenido un aprendizaje para decir, esta es la vía, esta es la manera de trabajar, ¿no? De ese trabajo en equipo, esa acumulación de datos y empezar a poder sacar conclusiones a partir de datos que tú tengas previos. Conclusión, que me rayo mucho, me gusta mucho hablar. Dentro de lo que te digo, lo que nos hemos encontrado y es la preocupación que tenemos es que a ver dónde acaba esto. O sea, yo lo resumo, me aventuro, eso es una opinión personal, me aventuro a decir que ahora está saliendo ese estrés, los miedos, la ansiedad que estamos provocando ahora mismo, que se ha provocado, ¿no? Entre lo que ha pasado y donde estamos todavía, porque se nota. Yo creo que este tipo de cosas están provocando este tipo de alteraciones. Y como os digo, en el primer equipo, gracias a Dios, no está pasando. Lo que yo no lo sé es qué va a pasar, porque al final todo se paga. El cuerpo tiene mucha memoria, mucha, para lo bueno y para lo malo.
Qué bueno. Esa es mi opinión. Qué bueno. Bueno, pues yo voy a dar mi opinión. Simplemente datos ni de vitaminas ni eso podemos controlar, pero sí que creo muy importante el valor que se le ha dado en este confinamiento al ya no solo una forma física y ya me escapo un poco del alto rendimiento, sino a nivel salud. Tanto a salud de encontrarte bien, de echar de menos ir a andar, aunque sea en personas mayores que encima tienen que tener mucho más cuidado en esta situación, y personas normales, ya no solo, repito, de alto rendimiento, donde dolores de espalda se han acrecentado, niveles de colesterol aumentan, niveles de azúcar en sangre aumentan, etcétera, etcétera. Si ya la vida activa antes era poca o escasa, por lo menos a mi parecer, con el confinamiento se agrandaron esa inactividad, ¿no? Creo que la gente, o es mi impresión, ha dado un cambio ha cambiado un poquito el chip, y no digo que vaya a saltar a las calles a hacer una preparación física general o básica ni bien hecha, pero sí que yo creo que van a tener una vida mucho más activa. Creo que han aprendido por lo menos ese deseo de poder salir a la calle, de poder disfrutar de un paseo, de poder ir a entrenar. Y ya me acerco un poquito al alto rendimiento, jugadoras que han estado confinadas o que han pasado todo este tiempo de confinamiento hasta volver, que en Liga Iberdrola no se volvió a competir y se ha vuelto a las pretemporadas y a competir ahora en octubre. Ese deseo de volver a competir, ese deseo de volver a entrenar, es como que lo estamos disfrutando mucho más. No sé si me explico, que yo también me voy por las ramas, ¿vale? Para resumir, creo que el cambio de mentalidad a favor de la preparación física, de los hábitos saludables de vida, ha aumentado un poquito, y el deseo de esa persona entrenada a estar en campo, a madrugar, a la autoexigencia, a sentirse cansada y no volver a ese confinamiento de estar enjaulada en su casa, ¿no? Creo que por ahí es un poco a explotar esta filosofía que tenemos que ir educando a las personas al hábito de vida y sobre todo a nuestras jugadoras en este caso, a entrenar, a disfrutar de lo que hacen y de cuidarse. Pues, bueno, por aportar algo que complemente, diferente a Pedro y Antonio, creo que uno de los mitos que sigue estando muy arraigado y con los que hemos tenido, por lo menos yo he tenido que luchar contracorriente, es intentar hacer entender que cualquier capacidad inespecífica, por supuesto, pero cualquier capacidad física se puede mejorar sin necesidad de tener material o con muy poco material. Y este mito sigue estando muy asentado en la cabeza de muchísimas personas. El hacer entender que mejorar tu capacidad de salto, aunque luego te haga falta transitar y ser capaz de transferir esas ganancias a situaciones específicas, hacer entender que mejorar tu fuerza con cargas bajas, con cargas medias, porque eso es relativamente fácil de gestionar encontrando el ejercicio y los materiales caseros adecuados. Las cargas altas ya no son tan fáciles de gestionar, pero mejorar la fuerza con cargas bajas y con cargas medias es perfectamente factible. Mejorar la capacidad de aceleración, de deceleración, de cambio de dirección, mejorar la capacidad de recuperación entre esfuerzos de alta intensidad, hacer entender o mejorar o aumentar la masa muscular. Yo me acuerdo cuando dijimos, oye, ya no hay, me acuerdo un caso concreto, no diré el nombre porque no sé si quiere que esto se transmita, pero me acuerdo un chico joven que durante todo el año estaba intentando mejorar, aumentar su masa muscular, y vamos a un ritmo muy lentito, pero bueno, pero mejorando. Y cuando dijimos se acaba la liga, dije, o sea, no va a haber, ya no va a haber final de liga, y entonces ya tenemos un periodo de transición muy largo hasta la pretemporada. Me acuerdo que le dije, es que tenemos una ventana de oportunidad ahora brutal para esto. Y la primera cuestión, pero ¿cómo vamos a conseguir esto
si los materiales que tengo, como no nos levanten el confinamiento, hacerle entender que lo más relevante se puede lograr sin apenas material o incluso sin ningún material. Esta es la clave, y para eso necesitamos, pues en este caso, oye, la primera clave, superávit energético y proteína, habla con la dietista que te lleva. Segunda clave, volumen por grupo muscular a la semana, fácil de gestionar con ejercicios que puedes hacer con este material que tienes en casa o sin material. Otra clave, pues unas repeticiones en reserva en cada serie bajitas, pues esto lo único que necesitamos es tener claro cuál es tu tope y a partir de aquí gestionar esto. Otra clave, el foco, etcétera. Es decir, hacer entender al deportista que puede mejorar cualquier capacidad física en casa. Esto para mí sigue siendo una cuenta pendiente. Aunque estoy completamente de acuerdo en que hemos avanzado de forma significativa, no nos ha quedado otra, porque cuando te has pasado 2 meses, si te das cuenta que en esos 2 meses has hecho bien las cosas, o 3 y has hecho bien las cosas y has visto que como mínimo no has perdido, pues ya es. Pero todavía nos falta este punto de entender que no necesitamos un gimnasio, lo que necesitamos es conocimiento para poder obtener objetivos. Y teniendo el conocimiento, mi abuelo repetía mucho el dicho este de hacer de la debilidad virtud. Y me lo decía mucho. Este es un dicho que siempre me contaban, pues deberíamos hacer eso. Cuando tengamos una situación de debilidad, busquemos qué virtud nos hace falta. Si no tenemos material, tendremos que tener la virtud de la creatividad y de la gestión de situaciones con poco material. Igual que el bajito en mi deporte gestiona la debilidad volviéndose muy virtuoso, muy habilidoso y haciendo bien determinadas acciones, ¿no? Pues que si tienes una debilidad, aprovecha. Bueno, no me extiendo. Aquí me quedo. No, es que son muy claras las reflexiones que hacéis y la verdad que estoy seguro que les están sirviendo, ya sea por lo que decía Pedro de que me he dado cuenta de datos que no tenía ni idea o cosas que todavía no encontramos explicación, hasta el hecho de revelaciones que tenemos de lo que tú decías, ¿no? Jesús, de lo último, de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Vamos a dar paso ahora a las preguntas del público, que sin dudas van a ser mucho más certeras que las que he preguntado yo, así que preparaos. Nos pregunta Agustín de Castrillo si consideráis mejor realizar las sesiones de todo el equipo en conjunto o una sesión individual. Y luego, aparte de esa consideración, ¿qué pros y contras podéis haber tenido? Tenemos bastantes preguntas, así que si podéis resumir un pelín, 2-3 tweets sobre cada una de las cuestiones y seguimos avanzando. Venga, me lanzo yo el primero esta vez, si queréis. Yo creo que se debe, o en mi opinión, creo que es mucho mejor sesiones colectivas. Sobre todo entiendo que se refiere a distancia, porque ya estás como en una dinámica más de competición, de deporte de equipo, que es en lo que nos movemos, ¿no? Y creo que sí que el problema que tenemos es el no poder estar tan pendiente de cada jugadora. Por eso, a nivel colectivo, debemos de intentar dar patrones claves de ejecución o feedback muy claves para que valga para todas, ¿no? Esa creo que, en resumen, y un dato pequeño, sería mi respuesta. Qué bueno. Yo creo que las sesiones colectivas te dan un punto extra de motivación, incluso en deportistas o en personas que no son deportistas de equipo. Creo que las clases colectivas tienen esta potencia, esta sinergia, y cada vez de hecho hay más estudios de la emoción colectiva que genera un ambiente donde hay una conexión en torno a una actividad, una música, lo que tú hayas generado, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que no podemos menospreciar eso, mucho más en un deporte de equipo donde te interesa ir dando alimentar la cohesión. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que la mayor individualización lo vas a tener con grupos reducidos o con sesiones individuales. Entonces yo, por trasladar esto a aterrizarlo a una aplicación práctica, diría que las sesiones colectivas, o por lo menos tal cual yo lo hago,
manejaría muy pocos ejercicios que no fueran conocidos o que no fueran dominados, y lo que trataría es de, con lo ya conocido, generar una buena sinergia, intentar movilizar y motivar a base de intensidad, arengar, etcétera. Y cuando vaya a generar una situación de variantes de un ejercicio, variantes de tareas, una individualización extra, un trabajo extra, pues ahí te vas a la sesión más individual. Poco aporto yo, ahora sí que estoy de acuerdo con ambos dos. Creo que lo colectivo, claro, es que yo la pregunta la entiendo, la situación en la que estamos ahora es colectivo 100%, claro, la necesidad de trabajar entrenamientos colectivos es fundamental. Si entendemos el entrenamiento técnico-táctico, el apartado físico ahora mismo, todo el trabajo que se hace es individual, porque el trabajo físico que en estos momentos, en la situación en la que nos encontramos de competición, es todo trabajo de fuerza y es individualizado, no hay sesiones colectivas de trabajo físico. Lo que se hace es todo el trabajo técnico-táctico en colectivo, como es lógico, ahí es imposible individualizar. Qué bueno, qué bueno. Pasamos a la siguiente. También comunico a los que nos están viendo desde casa que hemos dejado ya el enlace para registrar la asistencia y el código por si ya quieren ir metiéndolo. Y pasamos a una pregunta que nos hace Matías, y es por si habéis tenido algún problema de alguna recuperación con alguna persona que haya superado el COVID. Yo no. Ahí no. A ver si podéis aportar algunas. No, la verdad es que en nuestro caso no hemos tenido ningún problema de recuperación de lesiones por tema de COVID. Incluso he de decir que algún partido aplazado nos ha favorecido para esa recuperación de jugadoras importantes y que puedan volver a competir en siguientes jornadas, ¿no? No, nosotros tampoco, no hemos tenido ningún caso de COVID, gracias a Dios. Bueno, pues para la lástima de nuestros asistentes no hemos tenido, y para la fortuna de cada uno de vuestros equipos. La verdad que eso dice mucho del trabajo que hacéis, de la prevención que se hace con todos los protocolos y de lo bien que se está trabajando en España, la verdad. Nos pregunta desde también Ángel que si habéis utilizado alguna herramienta nueva en la preparación, si habéis trasteado con alguna herramienta especial o algo así. Si te estás refiriendo respecto a la utilización con los propios jugadores, lo cierto es que he echado en falta, porque yo cuando utilizo los dispositivos que miden la velocidad en la ejecución, tipo Vitruve, por poner un ejemplo, algo que notas desde el mismo momento que enchufas el dispositivo es que se tira con otra calidad, porque ya te estás comparando con tu dato anterior y con el dato mejor que has dado, etcétera, etcétera. Entonces, he echado en falta que los jugadores, algunos ya tenían uno, ya habían, para mi sorpresa, bueno, habían adquirido, pero era muy, muy poquitos, ¿vale? Entonces, he echado en falta que algunos de ellos hubieran decidido como inversión personal, de decir, pues cuando yo entreno por mi cuenta solas en los periodos transitorios, lo he echado en falta porque sé, y lo sé porque yo lo utilizo para mis propios entrenamientos, que si lo tuvieran, los entrenos tienen mayor calidad. Ya no solo un control mucho más fino, sino que tienen mayor calidad. Pero bueno, no, así es la vida, poco a poco habrá que impulsarlo. Bueno, en nuestro caso, Ale Rosillo, que es la redactadora, sí que no por tema COVID, pero bueno, por herramienta, y además que puede ser transportable, se la puede dejar a las jugadoras, incluso jugadoras que nosotros hemos viajado que están lesionadas y se han quedado, y por no disponer de gimnasio, pues tienen que ir a casa de Ale, etcétera. Este año se ha incorporado y está trabajando con ello con la Handy Gym, con una excéntrica portátil, y bueno, por lo menos ese estímulo pues lo tiene incluso cuando nosotros viajamos y jugadoras tienen que ir individual con ella y puede transportarlo, etc. Qué bueno. Muy bien. En mi caso no hemos incorporado nada a raíz del COVID, si esa es la pregunta. Todo lo que teníamos no tiene nada que ver con la situación, lo hemos utilizado y no ha habido ninguna herramienta nueva. Los termómetros, que yo nunca había entrenado con un termómetro antes de hacer una sesión, pero bueno,
Es la única innovación que hemos hecho por desgracia, digamos, más que nada por controlar. El gel y la mascarilla, ¿no? También. Justo. De las innovaciones. Y no es lo mismo cuando te enfadas, no es lo mismo que la mascarilla, que no. La cara de rabia cuando te enfadan con la mascarilla es diferente. Es importante eso también en el aspecto Vaya. socioafectivo. Es importante que te vean la Es cara. así, cuando el entrenador se enfada, se baja bien la mascarilla para que se le vea que está enfadado. Aunque Dato curioso, el entrenador no es obligatorio que la lleve. nosotros un dato curioso, como compartimos instalaciones con otros equipos, pues antes era pasar de campo, a lo mejor hacer trabajo de fuerza en gimnasio, había que ponerse zapatillas, ahora es zapatillas y mascarilla para poder entrar al gimnasio, ¿no? Entonces, un dato curioso. Los nuevos protocolos, ¿no? Antes estaban los protocolos de preentrenamiento y prevención de lesiones y ahora, pues, prevención de COVID. Perfecto. Me encantan vuestras respuestas. Genial. Ahora nos pregunta Ana Isabel que cómo habéis gestionado esos desajustes del grupo, si ya bien sean pues, confinamientos puntuales, casos que se han tenido que confinar o aplazamiento de equipo, ¿cómo gestionáis ese desajuste, ¿no? Entre, creo que era, no sé si era Antonio, bueno, seguro los dos lo lleváis, esa diferencia, ¿no? Entre el deportista y el equipo, ese ratio, ¿cómo habéis manejado y atacado esa situación? Bueno, pues nosotros, te hablo desde el tema más emocional, ¿no? Porque al final cuando una jugadora está confinada, cuando el equipo está confinada, se le trata como si tiene enfermedad. Sí, como ha dicho Pedro, no es lesión, sino como si tuviera enfermedad. Entonces, bueno, se gestiona de la manera en que vuelve a estar con el equipo de una manera progresiva, ¿no? Pero creo que hay que darle importancia al equipo colectivo. Es decir, no porque falte una jugadora se desajuste todo lo demás, ¿no? Por muy importante que sea o no, creo que todas las jugadoras son importantes y van a hacer el mismo trabajo. Entonces, si los procedimientos están claros, si el trabajo está claro, si nosotros nos autoexigimos al máximo y el trabajo colectivo está bien hecho, no creo que haga falta darle importancia a que una jugadora no está. Bueno, pues no está una jugadora, va a entrar otra que va a aportar lo mismo. Y creo que en ese caso es tema más emocional, ¿no? Esta jugadora no estaba por temas de COVID, por tema de lesión, por el tema que sea. Ahora, hay otra que está igual de preparada, ¿vale? Entonces vamos a darle la importancia que tiene, porque la tiene, y a apostar por ella, porque de verdad se apuesta por ella. Entonces ahí es cuando el éxito colectivo yo creo que tiene que arraigar, ¿no? Bueno, interesante. Bueno, yo pienso como Antonio, por no repetirme, es exactamente igual. Aquí el equipo es un concepto que se trabaja, yo lo llamo como una empresa. Es una persona no física. El tratamiento es como una persona, aunque realmente no lo es, porque es un equipo, es un conjunto heterogéneo brutal de edades y de formas físicas y de estados de forma y de todo. Pero lo importante es el equipo, exacto. O sea, tú no puedes condicionar, salvo que sea absolutamente un desastre y tengas a 8 tíos lesionados, pero la salida por las razones que sean, tú tienes que continuar con la planificación para el equipo, que es lo importante. Pero pienso como Antonio. No sé si Jesús, ¿quieres añadir algo más? No, yo no tengo nada que añadir porque en mi caso no ha habido, yo no tengo esa problemática y no la he notado. Cuando he tenido con la concentración con el equipo nacional no he notado ese desajuste de gente que pudiera venir tras el confinamiento. Qué bueno. Esto me encanta que todas las respuestas que voy dando, como tiene que ser, guardan coherencia, ¿no? Porque al final es lo que decís. Al final se hace responsable, ¿no? A la persona que ha caído lesionada como es la responsable principal de volver a estar al nivel, ¿no? Porque lo importante es que el equipo rinda porque somos un colectivo. Ya un poco para ir terminando con las últimas preguntas, me parece una pregunta súper certera de Esther, y es que nosotros se habla en el alto rendimiento, ¿no? Que se entrena para competir y al final hay que ajustarse a las demandas de la competición, ¿no? Pero claro, ahora la pregunta es, y la que os lanzo, ¿la competición ha cambiado? ¿Qué demandas habéis notado que hayan sido diferentes? No hace falta que sea con datos GPS o puede ser, pues eso, a nivel emocional, a nivel que se necesitan más cambios o que se necesita reforzar esta parte. Esa es un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la competición y en qué aspectos os ha repercutido en el entrenamiento? Bueno, yo en nuestro caso
en el entrenamiento creo que no repercute, porque al final es competir cada semana. Lo que sí que creo que ha cambiado un poco esa mentalidad de darle el valor a partido ganado o punto conseguido, ¿no? Ese valor de he puntuado y he puntuado hoy. Y es más que nunca, creo, una final cada domingo. ¿Por qué? Porque vivimos una situación de incertidumbre, de que nuestra liga sabemos que si por cualquier casual los casos aumentan y hay que confinar de nuevo, como pasó en marzo, la liga se puede acabar. Entonces, habiendo 3 jornadas, 4 jornadas, 6 jornadas, 15 jornadas, tienes que puntuar lo máximo posible y esos puntos te saben a gloria, porque no sabes cuándo exactamente se va a acabar la liga. No sé si me he explicado bien. Entonces, esas ganas de querer puntuar y el valor, sobre todo, al haber conseguido el objetivo, yo creo que es mucho mayor. Bueno, yo en mi caso es buena, ¿eh? Pues mira, no lo has comentado ahora y no, estaba pensando que en principio no, porque nosotros somos así, que igual que Antonio, de competir toda la semana, pero la que acabas de decir me la apunto. La próxima que haga que no estés tú diré que es mía, Antonio. Me gusta. Y es verdad, tiene toda la razón, ¿eh? Además nosotros estamos en un caso así. Nosotros ahora mismo estamos entre los primeros de Euroliga. Y si con esta clasificación, que es nuestro objetivo, es clasificarnos para el año que viene, acaba la liga ya, estamos clasificados. Y si dieran por bueno esto, que fue lo que hicieron el año pasado, dieran por bueno cómo se quedó la situación y ya está en la Euroliga, me refiero. No, la única diferencia que sí que se nota mucho, es el público. Jugar sin público es una cosa muy rara. Además en un pabellón, ¿no? Y nosotros llenamos y donde vas en Euroliga es una pasada a nivel de jugadores, como se nota mucha diferencia. Pero ya no es una cuestión de cómo trabajar o entrenar, porque encima, si lo piensas, hasta se parece más al entrenamiento. Claro, entrenas solo, juegas solo. Pero no, el ámbito del burullo este, ¿no? De la afición se nota mucho. Pero nada más. En la forma de trabajar, planificación y todo, el calendario es el que es exactamente el mismo. Por lo tanto, planificamos y trabajamos igual. Yo creo que la naturaleza de la competición como ente quizá no, pero el hecho de que en nuestro deporte se han aplazado muchísimos partidos y eso lo que ha provocado es que luego se apelmacen, que creo que es la expresión, ¿no? que se metan ahí como una sardina, como sardinas en lata, ¿no? Y eso ha obligado a que todos los entrenadores, me voy a permitir la licencia, tengan que adquirir el perfil de Jordi Rivera, porque Jordi Rivera le obsesiona la distribución equilibrada de minutos entre jugadores, primero por una cuestión de cohesión de equipo y de tener a todo el mundo metido, enganchado en el campeonato y que cuando realmente te haga falta que sea relevante, no lo hayas perdido por el camino, pero luego también por una cuestión física y en la que yo suscribo y de la que hablamos de vez en cuando, que el hecho de que haya una distribución equilibrada de minutos tiene un efecto protector directo sobre las lesiones, porque la carga a la que sometes al deportista está equilibrada con el descanso y ese perfil cada vez es más frecuente. Prácticamente la totalidad de entrenadores se han visto abocados a tener que utilizar a muchos más jugadores de los que utilizaban y a tener un mayor equilibrio de minutos, lo cual me parece bastante saludable y genera sorpresas porque el jugador que en otra situación igual hubiera tenido minutos esporádicos, resulta que en esta situación tiene minutos igual al inicio, que el marcador va 0-0, y resulta que ese chaval es un chaval que se gana su posición por méritos propios y que con otra casuística no hubiera sido así. Qué bueno, qué bueno. Ya a modo de conclusión, la verdad que me han encantado todas vuestras respuestas. Me gustaría que, aunando todas las enseñanzas que hemos sacado hoy, y seguro que las que os quedan en la mochila, hicieseis un poco el ejercicio de abstracción de como si yo fuese un preparador físico que va a entrar en
alguna parte, en una estructura, en la estructura de vuestro club, selección, por ejemplo, Jesús, ¿qué me diríais de qué habéis aprendido o me diríais, bueno, actúa así, fíjate en esto? O sea, las enseñanzas que me daríais si fuese a ocupar un cargo parecido al vuestro, de la preparación física, a modo de conclusión de la charla. Le tendríamos que echar un rato, pero te voy a lanzar varias, ¿vale? Desconozco en qué orden te las voy a dar. Es decir, igual luego la tercera es la que, si lo pensara, me saldría la primera, pero es que me parece que está muy bien tirada. Lo primero que te transmitiría es trata de posicionarte todo el tiempo en si vas a ser preparador físico, tú eres el preparador físico, trata de posicionarte todo el tiempo en si yo fuera jugador, esta información que yo quiero dar, ¿cuándo la compraría? ¿De qué manera me la podrían decir para que para mí fuera significativo y dijera, coño, lo voy a hacer? Si yo, ahora ya, me pongo en mi campo, si yo como preparador físico te voy a contarle a un jugador una estrategia que quiero que implemente, la clave aquí es conectar con lo que a él le interesa, no con lo que a mí me parezca importante. Y a veces no es lo mismo. Si yo conecto con lo que a él le interesa, que a él le puede interesar en este momento jugar más minutos, si yo doy con una estrategia que creo que le puede servir para que él juegue más minutos o con más calidad, igual estoy dando justo en la tecla que necesita. Por otro lado, le aconsejaría que hasta tener una fotografía bastante amplia de la situación, pregunte mucho tiempo. Yo una de las cosas que en mis primeros años no hacía y que luego después empecé a implementar cada vez más, y por supuesto que he hecho ahora con la selección, es primero voy a intentar tener una idea clara de qué hace cada jugador, qué es lo que ha hecho a lo largo de sus últimos años, y para eso le voy a preguntar por un cuestionario un poco más formal, me voy a reunir con él, voy a intentar tener una pequeña charla previa, y una vez que tenga muy claro con quién estoy hablando, yo ya sé, oye, mira, pues, y voy a tratar de, en esa conversación, no tratar de convencer demasiado. Primero, coger información y luego decidir, de hecho, este sería, y quizá con esta cierro, planifica cómo te vas a ganar el terreno. Yo, para que te hagas una idea, tengo un listado, de hecho lo sigo teniendo, de en un ciclo olímpico voy a implementar 20 estrategias que creo que pueden funcionar con el equipo en un ciclo olímpico. En mi primer año solo implementé 6, no sé si eran 6 o 7. En mi primer año solo implementé 6 o 7 porque entendía que en ese primer año debía ir con más calma. Si yo creo, y es mi opinión, que si trato de implementar las 20 en mis 2 o 3 primeras concentraciones, me voy a tomar por culo. Es decir, quiero decir que es difícil porque rompes con tanto, implementas tantas cosas que o no se asimilan bien, o generas rechazo, o de repente estás mandando un mensaje de todo lo que habéis hecho hasta ahora ha sido un desastre. Y son todas cosas que yo no quería transmitir. Entonces, tienes que tener tu plan a largo plazo y ahora fracciona, incluso te diría que, y creo que esto tiene relación directa con lo que acabo de decir, no intentar empujar a que te crean. Expon lo que tú crees que consideras adecuado, exponlo creyendo en ello, pero sin necesidad de menospreciar todo lo demás, que esto a veces nos pasa a los preparadores físicos. Mi método, mi forma de trabajo, y además a veces con comentarios muy agresivos respecto a cualquiera que trabaje de otra manera o a otros tipos de trabajo. Intentemos ser más prudentes y tener un discurso quizá un poco más sosegado, y si lo haces bien, poco a poco te irá
irás sumando a gente que diga, venga, vale, venga, voy, venga, va. Y bueno, más o menos por aquí irían mis razonamientos. Muy bueno. Papel y boli, ¿eh? Papel y boli. Sí. Bueno, pues yo, desde mi corta experiencia, Pedro y Jesús son dos eminencias de la preparación física. Nosotros, Álvaro, hemos tenido la suerte de coincidir, de enfrentarnos en alguna ocasión y de trabajar juntos, o por lo menos al mismo nivel o en la misma liga. Y hay una cosa curiosa que, bueno, que siendo preparadores físicos de equipos diferentes, pues quedamos, tomamos café, nos contamos cómo trabajamos, ¿no? Entonces yo sí que me gustaría transmitir ese afán por aprender, ¿no? Creo que, bueno, me sigue gustando. Intento, cuando alguien puede grabar el calentamiento del equipo contrario, me gusta verlo, analizarlo, preguntarle al preparador físico, ¿no? Y con preparadores físicos de nuestro mismo nivel, incluso amigos de otro nivel, de otros deportes, etcétera. Me gusta mucho hablar, compartir ideas, opiniones. Creo que mi consejo va por ahí, ¿no? Escuchar a todo el mundo, saber cómo trabaja todo el mundo. Nos puede gustar más o menos, como dice Jesús, no ser agresivo con nuestro método, pero creo que de todo se puede aprender. Entonces, creo que hay que aprender de con quién estás trabajando. Yo, en mi caso, ahora tengo la suerte de aprender de Blanca Romero todo lo que pueda, empaparme, la pregunto muchísimas cosas, ¿no? Y desde este perfil que puedo tener yo como preparador físico con poca experiencia de momento, pues creo que es eso, ¿no? Disfrutar de lo que haces, aprender de todo el mundo que puedas e interesarte por esta profesión, ¿no? Qué bueno también. Pues nada, por mi parte es justo, habéis dado en el clavo en dos cosas para mí muy importantes, que las tenía que anotar, que he vuelto a coger la ventaja de quedarme el último para pensar más. Yo creo que se resume lo que has dicho, Jesús, le doy mucha importancia, por supuesto, que es el concepto de empatía. O sea, hay que saber llegar. Tú puedes ser muy bueno, puedes saber mucho, pero como no llegues al jugador, date por muerto. Es muy importante saber utilizar esas estrategias que podamos para que el jugador crea en ti. O sea, los jugadores tienen que creer en el trabajo que le planteas y eso pues es un trabajo, por supuesto, de tu formación, pero también mucho de este concepto de empatía, ¿no? que está tan de moda. Y luego lo que dice Antonio, sin duda, si la pregunta es para personas que vayan a empezar, ¿no? a desarrollar que quieran ser preparadores físicos, yo creo que lo de formarse debe ser una obligación, no es que sea un consejo, es que debe ser obligatorio, porque yo ya tengo mis añitos y aún sigo pensando que me tengo que formar, porque es que cada día aparece una cosa nueva. La manera como yo trabajaba hace 22 años no tiene nada que ver con lo de ahora. De hecho, pienso que menudas animaladas hacía, pero es que en ese momento era lo que había, lo que conocíamos y lo que pensábamos que había que trabajar. O sea, la formación fundamental. Y la única cosa que añadiría, que creo que es fundamental en los deportes de equipo, es que hay que estar muy puesto, hay que conocer mucho el deporte con el que trabajas. Y no con esto digo que hay que ser entrenador del deporte. No es un tema técnico, pero sí que hay que conocer muy bien no solamente la competición, qué es un partido de balonmano o qué es un partido de fútbol o de básquet, sino cómo se entrena. Yo creo que lo más importante es que hay que tomarse un tiempo, si no has mamado eso, o incluso si lo has mamado como jugador, verlo desde la visión detrás de la barandilla, ¿sabes? No solamente como jugador, sino ver qué estrategias necesitan nuestros entrenadores. Yo en mi caso siempre he estado apoyando, yo soy un preparador físico, no he sido entrenador de baloncesto nunca y siempre he estado con entrenadores a mi lado. Y lo que necesitamos para llegar a poder tener esa empatía con el entrenador y luego con los jugadores es conocer muy bien cómo entrenan los entrenadores, qué necesidades de trabajo tienen ellos para desarrollar su parcela técnico-táctica. Para mí eso es fundamental, conocer los tipos de ejercicios que en el caso nuestro, ¿no? Pues el entrenador que necesita el 5x5, porque él para construir el equipo necesita mucho trabajo de 5 contra 5. Hay otros que no es así. Para construir el juego necesitan situaciones reducidas, trabajar mucho los 3x3, los 4x4. Hay otros entrenadores que trabajan mucho a cancha abierta, todo el rato arriba abajo, otros que necesitan mucho el trabajo en media cancha. Y os hablo de tops. He tenido la suertísima, porque para mí es una suerte brutal de poder trabajar con entrenadores muy buenos aquí en Valencia Basket. Es importante eso. Yo creo que es muy importante conocer qué necesidades tienen los entrenadores desde un punto de vista técnico-táctico
para luego conocer las demandas fisiológicas que ese tipo de trabajo que él necesita implican y luego adaptarlo. Ahí está la clave. Es decir, ser capaz de poder llegar en su idioma y en su forma de trabajar a hacer aquellas modificaciones que ya empiezan pues, en nuestro campo, ¿no? El tiempo de cada sesión, de cada ejercicio, las rotaciones dentro de los ejercicios con los jugadores, los descansos entre ejercicios y ejercicios, o sea, todos esos parámetros que al final son preparación física, pero adaptada al conocimiento del deporte. Yo creo que es fundamental eso, al menos como yo lo he vivido durante todos estos años en 2 deportes que he tocado, como el rugby y el básquet. Qué bueno. Pues la verdad que un cierre colosal. Mil gracias a los 3, a la ANECA FIDE por permitirme moderar esta mesa de alta calidad y alto rendimiento. Sin duda he aprendido un montón, tengo todo apuntado en el papel. Y nada, muchas gracias Antonio, muchas gracias Jesús, muchas gracias Pedro. Espero que os vaya genial este año y la verdad que si las píldoras que habéis soltado aquí son una cuarta parte de lo que sabéis, sin duda va a ser así. Nada, recordar a los espectadores, agradecerles que hayan aguantado aquí en esta charla, como digo, de altos vuelos. Recordaos que mañana seguimos, estamos a tope en la ANECA FIDE, a las 4:30 charla sobre gamificación, cosa que ha sido importante durante el confinamiento, y a las 5:30 sobre la educación física en el grado de CAFIP. Y me gustaría cerrar con 3 aportes que he ido cogiendo de cada uno de vosotros y un poco hilarlos, ¿no? La verdad que a la gente que viene con muchísima fuerza, seguro que le resuena eso de amar el aprender en cada una de las situaciones que vamos viviendo, como decía Antonio. Luego, como decía Jesús, hacer de la necesidad virtud. Y, como decía Pedro, ya mirando hacia el futuro, que cuando esto pase, al menos se quede el aprendizaje, ¿no? Así que nada, mil gracias por vuestro tiempo, por el tiempo sobre todo de calidad y nada, sois bienvenidos en la ANECA FIDE siempre. Así que nada, un placer, chicos. Muchas gracias.